Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes, un viernes más. Este viernes es un poco especial. Os habíamos dicho ir preparando los vinos, ir enfriando el vino, porque especialmente en los vinos que nos ocupan hoy, los vinos espumosos, el tema temperatura es como súper primordial, ¿vale? Un poco hoy lo que queremos es hablar, compartir con todos nosotros algunas de las dudas, cuestiones, curiosidades que surgen en torno al mundo de los vinos espumosos y centrándonos un poquito más en los vinos para disfrutar, ¿no? Vamos a evitar hoy el tema de los vinos más de culto o esas crianzas súper largas ni así, sino que un poco de lo que se trata hoy es de que los que estáis por ahí tenemos hielo, vamos, a reventar. Eso, mucho hielo, mucho hielo. De lo que se trata hoy es de, bueno, dar unas pinceladas de por qué beber vinos ancestrales o qué son los vinos elaborados por el método ancestral, qué diferencias tienen con los cavas, ¿vale? Con el método tradicional, y eso a lo mejor pone un poquito, hola Andrés, eso a lo mejor pone un poquito de luz a aquellos que tienen algunas dudas, ¿no? En cuanto a por qué elegir un vino u otro, en cuanto a los precios, en cuanto a en qué momento beberlos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hemos querido compartir con vosotros, nada, un par de vinos para que sea como súper visual y muy fácil de entender para todos los que estéis por detrás. La mayoría sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, pero sabéis que a nosotros nos gusta el tema del vino, disfrutarlo y hacerlo extensivo a todo el mundo, ¿no? Que no necesariamente sea estrictamente necesario saber de vino para poderlo disfrutar. Así que hoy vamos a poner un poco de luz en lo que sería el método tradicional de elaboración de vino espumoso y lo que sería el método ancestral, ¿vale? Iván, ¿estás preparado? Que nos quedamos sin hielo, ¿sabes? Entonces me tengo que ir corriendo al chino. Pensamos que teníamos hielos, pero el enano de la casa se los ha llevado en algún momento. Bueno, eso se ha puesto a ganar un poco eso en situación, ¿no? Siempre nosotros elaboramos un ancestral desde hace tres años a nivel comercial, y en todas las catas pues la pregunta sale, ¿no? ¿Y qué es un ancestral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un champán o con un cava, ¿no? Y entonces me parecía interesante, justamente ahora que estamos empezando a sacar los ancestrales del año pasado, del 2021, que estamos degollando ahora y estamos empezando a sacar al mercado y tal, pues hablar un poco de esta diferencia, ¿no? De esta pequeña diferencia, gran diferencia, en las dos maneras además con bollarnos, en las dos maneras que más vemos, ¿no? Para elaborar ancestrales, ¿vale? Hay más maneras, vamos a aplicar las cuatro realmente, pero aquí en España, pues bueno, básicamente, aquí ya veis la gran diferencia, ya es en el tapado, ¿vale? Vamos con todo. No, un poco me parecía interesante el detalle que ha dicho Iván de ahora que vamos a empezar a beber ancestrales, y es porque es un punto totalmente determinante en la diferencia de vino ancestral o vino elaborado por el método tradicional. Bajo nuestro punto de vista, ¿eh? Esto no es sentar cátedra ni se trata aquí de hacer una masterclass ni nada que se le parezca. Pero bueno, para nosotros el vino ancestral está elaborado con la finalidad del disfrute, del, de un poco, es nuestra manera de entender el vino como lo hacemos nosotros, ¿no? Más allá de, bueno, ahora empieza a hacer calor, vamos a bebernos un vino para comenzar la comida, vamos a bebernos un vino para compartir con amigos, con familia y bueno, más allá de... Es que yo sí que veo la diferencia con el método tradicional, con los vinos de Pero culto, vino más... el disfrute es igual, yo disfruto tanto de un ancestral que de un champán.
no está relacionado con el disfrute y el placer que te producen los vinos, sino y el hacerlo tampoco. La gente que hace champanes pues disfruta un montón haciendo champanes y haciendo... ¿Qué dices? Yo creo que está más relacionado con el tema de la complejidad o de la parafernalia o del ambiente a la hora de tomar el vino, ¿no? Al final vamos a hablar de método ancestral y de método champanois, se va a decir, bueno, el método tradicional. Al final, pues bueno, un champán, vamos a hablar primero de los métodos, ¿no? De los 4 métodos de elaboración de espumosos que hay, y a partir de ahí pues ya nos metemos más un poco en los dos que más se consumen a nivel en España, ¿vale? Porque fuera de España el prosecco es importante. Entonces hay 4 maneras de ponerle burbujas al vino, ¿vale? Que al final es un vino espumoso, es un vino que tiene burbujas. La manera más sencilla, más barata y la que menos placer da. Bueno, porque suelen ser vinos más de un perfil... Es a ti, te da menos placer a ti. ¿Vamos a discutir? No. Suelen ser vinos que, bueno, son vinos que... Pues bueno, estos vinos, los vinos gasificados, los vinos de aguja, ¿vale? Vinos tipo Peñascal, tipo Lambrusco, los lambruscos que nos llegan aquí. Estos tipos de vinos de un corte más económico y de un corte generalmente con azúcar residual y de un corte así como más pensado para el gran público, ¿no? Para un vino que le guste a todo el mundo, independientemente de los tipos de vino que le gusten, ¿no? Para hacerlo fácil, sería el gas carbónico que tiene es adicionado, claro. Es exógeno, es artificial. Son vinos gasificados, ¿vale? Son como la Coca-Cola. La Coca-Cola, el gas no lo genera la fermentación de la Coca-Cola, ¿vale? O como la cerveza de barril que nos tomamos en los bares, está gasificada en el momento de servirla, ¿vale? Entonces, ese sería el primer tipo de vinos. Luego pasamos a un segundo tipo de elaboración de ancestrales, que es la elaboración clásica de los prosecos, ¿vale? Cuando hablamos aquí hablamos de generalidades, ¿eh? Luego en cada mundo hay obviamente excepciones. El prosecco se elabora por el método Grand Bas o por el método Charmat, que es elaboramos un vino base, un vino seco, como puede ser un vino blanco, y luego lo metemos en un depósito, en un autoclave, en un depósito isobárico. Un depósito isobárico es aquel depósito que no pierde la presión, ¿vale? Y no explota tampoco el depósito ni se rompe. Y ahí le metemos, teniendo el vino hecho, una vez tenemos el vino hecho normal, como si fuera un vino blanco, dentro del depósito le metemos azúcar y le metemos levadura y hacemos una segunda fermentación dentro del depósito, ¿vale? Y en esa segunda fermentación, las levaduras que hacen esta segunda fermentación generan gas carbónico, igual que las levaduras que hacen cualquier fermentación generan gas carbónico, ¿vale? Entonces en esta fermentación se genera gas carbónico, al ser un depósito isobárico que no pierde el gas, pues ese gas se mantiene dentro del vino y luego se embotella con una embotelladora isobárica que tampoco pierde el gas, y entonces al final tú tienes dentro de la botella un vino con gas, ¿vale? Esto es propio de la fermentación, pero hecho en envases grandes. Después de 30.000 litros, de 50.000 litros, no sé, cada bodega pues tendrá los suyos. Y esto es muy clásico de la elaboración de prosecco, ¿vale? Por eso pues siempre el prosecco ha sido, o muchas veces, es un poquito más económico que puede ser un champán o un cava, ¿vale? Luego la siguiente elaboración clásica de hacer espumosos, que fue el que se método champanois, se llama champanois porque históricamente pues se dice que lo descubrió Don Periñón, pues están famosos los champans de Don Periñón, que era un monje que estaba por ahí por el norte de Francia, hace un montón de tiempo ya, y se dio cuenta que metía vino en la botella y le refermentaba, ¿vale? Y entonces le salía vino con burbujitas, y entonces empezó a estudiar y descubrió que se podía controlar eso y que se podía provocar desde el ser humano, y se podían hacer vinos con burbujas a posta, ¿vale? No que te salieran sin querer, ¿vale? Y eso es el método champanois. En el método champanois se elabora un vino blanco, igual que en el método Charmat que estamos hablando, y luego lo que se hace es que ese vino se le pone azúcar y se le pone levadura igualmente que el Charmat, pero en vez de que la segunda fermentación ocurra dentro de un gran depósito, esa segunda fermentación ocurre dentro de una botella. Es la misma botella, además es la misma botella que luego nosotros como consumidores, cuando compramos una botella en la tienda o en el supermercado o en un restaurante, es la misma botella, es esa botella donde ha hecho la segunda fermentación, ¿vale? Y esa segunda fermentación ocurre dentro de la botella, genera otra vez gas carbónico y ese gas es el que se queda dentro de la botella, ¿vale? Este es el método clásico de elaboración de cavas y el método clásico de elaboración de champán, ¿vale? En Cataluña, haciendo este método, ellos... Luego, claro, la fermentación es una fermentación muy lenta, claro, imaginaos el vino blanco base, se hace en vendimia, ¿vale? Como todos los vinos, en septiembre, octubre en el hemisferio norte, se hace en vendimia y al final de la vendimia se hace lo que se llama
de Boya, ¿no? Ahí, ¿cómo se me quedaba en blanco ya? El licor de expedición, ¿no? ¿Cómo se llama? Se hace el tiraje, ¿vale? El tiraje es cuando se llenan esas botellas con ese azúcar y con esa levadura para que haga la segunda fermentación en botella. Entonces el tiraje siempre se hace en invierno, ¿vale? Generalmente, bueno, las grandes bodegas hacen tiraje, pues imagino que todos los meses, todos los días del año, ¿no? Para poder tener producción todos los años. Pero bueno, generalmente se hacía en invierno y como hacía frío, la segunda fermentación en la botella, además las condiciones dentro de una botella, imaginaos, para que una levadura fermente, pues no son las más agradables para la levadura, porque hay presión y hay poco oxígeno. Y entonces al final esa segunda fermentación en botella ocurre dentro de la botella y como es una fermentación lenta, se hacía en las cavas, ¿vale? Se hacía en las cuevas o en los fondos de las bodegas, se hacían en sitios donde el vino se mantuviera a una temperatura controlada. Entonces en el mundo, en Penedés, ¿vale? Que es la gran zona productora de cavas españoles, en el Penedés se le llamaban cava, en catalán pues la bodega pues se llama cava. Y de ahí que en España, pues a los vinos espumosos se les conozca, o se les ha conocido hasta ahora como cavas, ¿vale? Y los champans pues se elaboran en una chambre, será, ¿no? Como se dirá en francés. Pero bueno, total. Y estas serían las tres elaboraciones clásicas de elaboración de vinos con espumosos. Hay una elaboración que es la que nosotros utilizamos en nuestra bodega y es la que se está poniendo un poco, se empieza a oír un poco más ahora, ¿vale? Hasta hace unos años era una elaboración que casi no se oía en el mercado. Y es la elaboración por el método ancestral, por el método Petnat, ¿no? Los franceses le llaman Petnat, de Petillan Naturel, es así, ¿no? Ya habéis visto que todos los días, ¿para qué nos metemos con el francés si no sabemos? Bueno, hay que decirlo, porque bueno, nosotros aquí en España hablamos de ancestral y la gente lo entiende bastante bien, pero cuando sales al mercado internacional, mucha gente, ancestral, ¿eso qué es? ¿Un vino viejo? ¿Sabe? Mucha gente lo que entiende el concepto es el Petnat, ¿vale? Porque es un poco... Sí que había algunas zonas en Francia donde históricamente pues hacía más Petnat que champán, pues bueno, por su tradición o lo que sea. En resumen, en la elaboración de ancestral o de Petnat, lo que hacemos es, hacemos solamente una fermentación. Aquí la gran diferencia con el Charmat, o con los prosecos, o con los champans o los cavas, con el método tradicional o el método champanoise, es que en esos vinos siempre hay una segunda fermentación. Hay una primera fermentación para hacer un vino blanco, y luego hay una segunda fermentación para generar la espuma dentro de la botella o dentro del depósito. En el caso del método ancestral, solo hay una fermentación, ¿vale? Vendimiamos la uva, empezamos a hacer el vino blanco, y lo que se hace es que antes de que acabe la fermentación, la primera, la única, antes de que acabe la fermentación alcohólica, lo que hacemos es que lo metemos dentro de la botella. Cuando le queda un poquito de azúcar, cuando aún no acaba de fermentar, lo metes dentro de la botella y le pones la chapa. Y lo pones en rima, lo pones tumbadito a la botella, y termina la fermentación dentro de la botella. Y claro, esa primera fermentación también genera carbónico. En los otros vinos también genera carbónico, pero claro, esa fermentación, si tú la haces en un depósito abierto y luego le haces unos trasiegos al vino, pues ese carbónico se pierde, ¿vale? En el caso de la ancestral, como la metes dentro de la botella y cierras la botella, pues es una fermentación el gas carbónico se queda dentro de la botella, ¿no? Y ese es el método que la mayoría de bodegas que estamos trabajando con esa inquietud o con ese objetivo o con esa cosa de no ponerle productos químicos a la bodega, ¿vale? Para que nos entendamos, mucha gente no le llama vino natural, no estamos muy de acuerdo con esa terminología, pero bueno, la gente que no queremos echarle cosas al vino o minimizar las cosas que le echamos al vino, pues el método ancestral pues nos viene más fácil, ¿vale? Porque tú al final tienes un vino fermentando con tu levadura de tu campo, en tu depósito, y lo metes dentro de la botella y acaba la fermentación dentro de la botella y tienes burbuja, ¿vale? En el caso de un champanoise o de un método champanoise, o de un cava o de un champán, pues siempre tienes que acabar de hacer el vino, aunque lo puedes hacer de manera natural, pero luego al final siempre tienes que, como mínimo, echarle azúcar y echarle levaduras, ¿vale? Y para hacer la segunda fermentación. Y entonces ahí pues ya estás interfiriendo un poco o estás saliendo un poco de la filosofía si quieres hacer vinos sin aditivos, ¿no? Sí que hay algún elaborador que hace vinos naturales sin adicionar nada con el método tradicional, ¿vale? Yo por aquí, creo que Mariano aquí cerca hace algunos vinos con el método tradicional, también conocimos alguna en Franciacorta, alguna bodega hemos conocido algún compañero y tal, pero es algo poco habitual, ¿vale? Porque es muy complejo, porque tienes que guardarte mosto de la fermentación, guardarte mosto, congelarlo con esa levadura viva, luego coger ese mosto, cuando tienes el vino, la primera fermentación hecha, ese mosto descongelarlo, tienes que tener capacidad de congelar bastante cantidad de mosto, descongelar ese mosto, volver a reactivar esa levadura que congelaste, no es fácil tampoco reactivar esa levadura autóctona que tú has congelado y luego... Entonces, bueno, es una metodología para hacerlo de forma natural, con el método tradicional, pues muy compleja,
¿vale? Hay gente que es muy crack y lo hace, ¿vale? Pero lo habitual es que, bueno, así como a grandes rasgos es lo que estábamos diciendo que íbamos a hablar todo el rato, pues podríamos decir que la mayoría de bodegas que hacemos espumosos y estamos dentro de este mundo de elaboraciones más naturales, pues elaboramos por el método ancestral, ¿no? Y eso sería un poco como un resumen de lo que son los vinos espumosos. Y ahora ya le dejo hablar a Ana, que luego se enfada. No, yo aquí estoy escuchando. No, es importante, lo ha resumido Iván así claro, pero es importante, aparte del tema de la adición del mosto o del azúcar para poder hacer esa segunda fermentación, incluidas la adición de las levaduras, es importante recalcar que para el tema de la elaboración del método ancestral, las botellas tenemos que seguir un poco algunos de los pasos que se siguen en el método tradicional, ¿no? Pues tienen que estar en rima, que es cuando las botellas están tumbadas, durante un tiempo, durante todo nosotros personalmente lo hacemos durante todo el invierno, ¿no? Dejamos que las botellas estén tumbadas y entonces las levaduras se van posando en la barriga de la botella, esperando que ahí acabe la fermentación de ese vino mosto que hemos embotellado. Y luego lo que hacemos para poder sacar esas levaduras de las botellas, se hace lo que es el proceso de punta, ¿no? Que es poner las botellas en punta para que todas las levaduras se queden en el hueco de la botella y luego hacer el degüelle. Entonces, el otro día precisamente en una cata lo estábamos comentando con los asistentes, ¿no? Para hacer una botella por el método ancestral, esa botella pasa por cinco fases, 5 etapas, 5 manos, ¿no? El momento en el que se llena directamente desde el depósito, el momento en el que se tumba, el momento en el que se pone en punta, el momento en el que se degüella y en el momento en el que se vuelve a rellenar. Nosotros en nuestro caso rellenamos con otras botellas y de ahí se pone la chapa del vino, ¿no? Entonces parece que sea como mucho más sencillo hacer el método ancestral, pero en realidad uno de los puntos más determinantes es el momento justo en el que vas a embotellar ese vino, ¿no? Estamos hablando de horas. Normalmente hay gente que hace los embotellados del vino según los gramos de azúcar residual que quedan en la botella, otros lo hacemos según la densidad, bueno, nosotros lo hacemos según la densidad del mosto y tiene que estar justo en la densidad que nosotros queremos para en ese momento empezar a embotellar. Entonces igual esa densidad puede ser a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 2 de la madrugada. Bueno, en realidad es cuando la cinética, el mosto, las levaduras deciden, ¿no? Entonces eso es algo muy determinante que hace que no sea un método industrial, sino que tienes que estar muy encima de este momento de elaboración de vino ancestral, que aunque volviendo al inicio, para mí es un vino festivo, del disfrute y tal, en realidad su elaboración requiere, bueno, pues unas pautas muy, muy concretas, ¿no? No, es un método que difícilmente una bodega grande, industrializada o como queramos llamarlo, que tenga mucho, o que una bodega que quiera hacer mucho volumen de ancestral, es muy complejo, porque al final el vino es el que marca el momento del embotellado y el embotellado, pues en función de cada bodega, la embotelladora que tenga, pues es capaz de embotellar, no sé, 1000 botellas hora, 2000 botellas hora, una embotelladora ya buena. Que al fin, las bodegas como la nuestra, pues embotellamos a mano. Entonces podemos, pues este año hicimos 4000 en un par de horas o 3, ¿no? Porque si no la densidad se pasa, ¿no? Si no el azúcar se pasa. Entonces, bueno, yo creo que es otra de las razones por las que cada vez pues se ve más en estas bodegas más pequeñas y demás, ¿no? Ferrero nos pregunta de cuántos gramos de azúcar. Pues yo no sé, Ferrero, cuánta cantidad de azúcar está. Ya sabes que nuestro laboratorio es básico y no lo hemos analizado nunca, ¿vale? Embotellamos sobre 1005 de densidad. Empezamos embotellando la primera vez hicimos muchas pruebas. Fuimos pruebas con 1010 de densidad, donde las botellas reventaron.
Luego empezamos a motear los primeros años con 1006, 1007 y el año pasado bajamos un poco a 1005, 1004, un poco porque veíamos que bueno, había bastante toma de espuma y nos daba un poco más de facilidad en el degüelle, ¿vale? Había menos presión a la hora de degollar y no perdíamos tanto vino y nos gustaba un poco cómo quedaba Hicimos el pruebas vino. también con 998, 996 y a esas densidades, por ejemplo, la burbuja era muy fina y no nos gustaba tanto, era menos explosivo. Entonces, al final, esto es una cuestión de ensayo-error y a nosotros nos funciona así. Pregunta Juan Jesús, ¿qué variedades utilizamos para ancestral? Nosotros utilizamos la tardana y el bobal. Pero se usan todo tipo de variedades, ¿vale? Claro, cada zona... No sé, en Cataluña se usa Chabelo, se usa Macabeo, en Cataluña... No, depende, no sé. No sé. Depende que cada Aquí, bodega lo que... Ferrero, por ejemplo, que es un compañero que trabaja en Sierra del Roure, utilizan Mandó para hacer un ancestral rosado. Yo creo que casi Trepat, no sé, cualquier variedad, ¿no? Al final, una que te guste, ¿no? O que tengas, ¿no? Yo creo que no hay- es que una de las gracias, perdona, es que en esto no hay reglas. Así como a lo mejor con el método tradicional, si estás adherido a alguna denominación de origen concreta, en este caso cava, o si vas a hacer champán, tal, tienes que tener unas variedades concretas y si no, no estás inscrito a esa denominación de origen, a ese tipo de elaboración. Con el método ancestral no hay ese tipo de normativa, ni regla, ni nada. Entonces, eso también te da mucha Libertad. libertad. Los ancestrales son libres, ¿no? Es de lo que se trata. Claro. Entonces, vamos a avanzar un poco. Que Estamos avanzando un montón. Entonces, bueno, lo que quería decir al principio es un poco lo que estamos... Gracias, Ferrero. Queremos hablar desde un punto general, ¿no? No hablar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, entendemos el ancestral como un producto, como un vino espumoso para un consumo más inmediato y para un consumo más... El vino se llama Convoy, ¿vale? Para los que sois valencianos de por ahí, para que os hagáis una idea. En un consumo pues, más festivo en cuanto a... un día un amigo me dijo que era un vino para beber sin camiseta, ¿no? Era así como para beber en la playa, beber en la piscina, en una barbacoa. Es un vino así como, ahora veréis, que lleva una chapa, que no lleva tapón, que es un vino como para abrir, plaf, beber, muy sencillo, muy directo, sin complicaciones ni nada. Es nuestra manera de entender los ancestrales. Bueno, nosotros entendemos que un ancestral debe ser así y que cuando buscas algo más serio o buscas algo más con más complejidad, con más panaderías, con más aromas y tal, pues te vas a un vino como un cava o un champán, ¿no? Recordar aquí que no hemos hablado de esto, en la elaboración de cavas y champán, creo que en los cavas, creo que la crianza, el tiempo mínimo en rima, la botella tumbada que decía Ana antes, después de embotellar, son 9 meses me parece, y en champán creo que son 12 o algo así, ¿vale? Entonces ahí el vino al estar con las lías en contacto tanto tiempo, pues genera una serie de aromas y una serie de manoproteínas y de boca y otras cosas que hacen el vino más serio, la burbuja más fina y estas cosas que conocemos de estos del método tradicional, ¿no? Nosotros entendemos el ancestral como algo menos serio, o sea, es un vino con mucha toma de espuma, con mucha burbuja, con la burbuja más gruesa, hace espuma, ¿sabes? Y lo entendemos así como algo más informal, ¿vale? Pero por ejemplo, Ferrero que está por ahí, ellos elaboran un vino con método ancestral y le dan un montón de crianza, no sé decir, no sé, un año o más incluso, ¿no? Y es un tipo de ancestral, la elaboración es la misma, pero cuando tú tomas el vino, pues un vino con la burbuja más fina, con mucha más complejidad y es un vino, pues otra manera de entender una misma elaboración, ¿no? Pero al final esto, pues lo chulo es que cada uno interpreta y hace como le parece mejor con su variedad, con su zona o con sus ideas. Libre, esto es libre, ¿no? Entonces, bueno, la primera diferencia que nosotros, hablando en generalidades siempre, encontramos realmente, pero hemos traído un vino de... Hemos traído un vino... un cava de aquí de Valencia, ¿vale? De Pago de Tarsis, ¿vale? Una bodega que le tenemos mucho cariño, ¿vale? Que estuvimos con ellos un tiempecito. Y bueno, un vino nuestro ancestral, ¿no? Entonces, bueno, la primera diferencia, así sin ver ni siquiera las etiquetas, pues ya veis que la presentación es totalmente diferente, ¿no? Aquí los ancestrales solemos ver una chapa, ¿vale? Como la chapa de las cervezas. Y un poco por esa facilidad, ¿no? Por ese rollo informal y demás de clase. Llegar aquí con la chapa y pues como... Y ya está. Y se abre esto pues como te abres una cerveza o como te abres una Coca-Cola, ¿no? Es un poco ese momento refrescante, ¿no? Y ya los cavas, pues vamos a hablar de cava ya que tenemos un cava aquí de Requena.
pues los cavas pues ya llevan una vestimenta pues mucho más seria, ¿no? Ya te están diciendo un poco que lo que te vas a encontrar dentro pues es algo que tiene más, que busca algo más de seriedad, ¿no? Entonces ya vemos aquí, esto nunca me acuerdo cómo se llama, no se llama cápsula, tiene un nombre. Y bueno, pues ya vemos aquí lo de siempre, ¿no? Pues el gollete este, ¿cómo se llama? Es que no sé la nomenclatura de las cavas, la verdad. El alambrito este que tenemos aquí para proteger al tapón, ¿vale? Y bueno, pues quitamos el alambrito y ya nos encontramos aquí el clásico tapón de cava, ¿vale? Que es un tapón de conglomerado y es el tapón de champiñón, ¿vale? Que se llama champiñón porque, bueno, ahora pues lo abrimos. Esperemos que no... ¿No de la fiesta de espumas? Le da tiempo a enfriarse para no montarla aquí en directo. Y veis, pues es el clásico tapón de un champán o de un cava, ¿no? Este tapón que hace está como cóncavo para ayudar a preservar el gas carbónico y que si hay algún cambio de temperatura o algo, pues que el gas de dentro del vino no empuje el tapón hacia afuera y se salga la botella. Una diferencia que suele haber entre cavas y ancestrales suele ser que los cavas y los champáns y esto pues están dentro de cavas una denominación de origen, champán pues tiene sus reglas y hay unas ciertas cosas que tienen que cumplir los que elaboran un cava o un champán y entre una de ellas está la presión, ¿vale? Tiene que haber una presión mínima dentro de la botella, creo que son 4 atmósferas, ¿no? Y en el tema del ancestral pues es libre, ¿vale? Nosotros hemos tenido algunos vinos con más de 4 atmósferas y otros con menos, ¿no? Al final, pero sí que en el mundo del cava y en el mundo del champán está marcado la cantidad de presión que tiene que tener el vino como un elemento de calidad o de burbuja y demás, ¿vale? ¿Cuál es cuál? Este es el ancestral, este es el elaborado por el método tradicional, ¿vale? Bueno, he puesto en estas copas porque son las típicas en las que se suele beber el cava y demás. Suele llenar más. Te iba a decir, y Claro. se sirve en 2 veces. Se sirve en 2 veces, claro. Sí. Vale, este sería el ancestral. Y esto, el tradicional. Nosotros bebemos en copa. En este tipo de copas, ¿vale? No nos cabe la nariz en la otra copa. Porque sí que es cierto, estaba diciéndome Iván, normalmente se sirve más porque es para ver el recorrido de la burbuja en la copa, que ahora lo enseñaré. En este tipo de copas pues no se aprecia apenas, ¿vale? Para luego ver el encaje, la corona y demás, que es como se llama un poco el dibujito que hace la espuma arriba del todo. Pero a mí algo que me es que gusta, está muy frío. ¿Veis? Este punto de espuma, ¿no? Esto es porque es un vino con mucha presión, con la burbuja más gorda, sin esa crianza, con una fermentación más rápida que hace que la burbuja pues, sea más activa y más gorda y a su vez más refrescante, ¿no? También más agresiva, ¿no? Tampoco creo que sea agresivo. Entonces, bueno, el cava monta la misma espuma, pero luego generalmente pues, bueno, es una burbuja más fina los cavas y suelen irse esa burbuja antes y mantener la burbuja fina. ¿Veis cómo sube la burbuja hacia arriba? Y aquí pues también... Estamos hablando de un cava sencillo y así, ¿vale? Aquí lo que pasa es que no se ve porque está mucho más frío el ancestral que el cava, ¿vale? Pero bueno, ahí podéis apreciarlo. Este es el ancestral, este es el cava, ¿vale? Un punto interesante también, que aunque esté frío, sí que se ve también, pues es que, bueno, generalmente los que elaboramos ancestrales, como estábamos hablando antes, pues lo hacemos de manera más artesanal, más manual, y bueno, pues generalmente en el de Güelle, pues como lo hacemos a mano, no somos tan finos como puede llegar a ser pues una bodega de cava, que suelen tener maquinaria especializada de embotellado, de Güelle y demás, para hacer un proceso más fino, más limpio y más mecanizado. Y entonces, como veis, pues bueno, en este caso el cava es una cosa general, ¿eh? Pues los cavas suelen ser vinos limpios, totalmente límpidos, transparentes, ¿vale? Que son vinos que se ha hecho el de Güelle muy bien y vinos que están muy limpios. Y los ancestrales, pues te puedes encontrar vinos con un poco más de turbidez, un poco más velados, que no son tan limpios. Para nosotros nos gusta hacer un de Güelle bastante, aunque perdamos bastante vino, nos gusta hacer un de Güelle para limpiar bastante, ¿vale? Pero bueno, así se ve un poquito, pero bueno, en el mundo ancestral te puedes encontrar vinos turbios, ¿vale? Mucho más turbios, ¿no? Hay gente que decide hacer
que decide hacer un degüelle perdiendo menos vino, y entonces pues siempre se le queda un poco más de lías y está un poco más sucio el vino. Incluso hay gente tenemos compañeros que hablan que el método ancestral de verdad, como el genuino, es aquel que no degüellan, ¿vale? Entonces, esto es lo que puedes encontrar, ¿no? Eso me gustaría que por ahí detrás, todas las dudas, curiosidades, comentarios que tengáis, no dudéis en hacerlos, porque esto que está diciendo ahora Iván, por ejemplo, depende mucho del tipo de elaboración que tengas. Si embotellas el vino para ancestral de la parte de arriba del depósito, de arriba, lógicamente debe de estar más limpio el mosto en la botella que si lo haces de las partes más abajo. Hay gente que luego durante la elaboración lo que hace es trasegar el vino para embotellarlo más limpio. Yo qué sé, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y al final cada uno hace lo que le parece. Es cierto también que si no degüellas, según la cantidad de gramos de azúcar que te queden residuales en el mosto vino antes de embotellar, puede ser que al quitarle la chapa hagas la fiesta de la espuma. Y lo habréis visto en algunos vídeos en YouTube o alguna gente en Instagram o en algunas ferias, compañeros así, que al sacar la chapa, si no se ha degollado antes el vino, suele tener muchísima presión y sale volando, ¿no? Entonces, bueno, esa parte un poco folclórica que tiene como resultado el no haber degollado el vino antes, ¿no? Entonces, bueno, un poco no podemos hablar de persistencia, ni de corona, ni de cosas de estas, porque no es de lo que se trata, ¿no? No queremos comparar dos vinos ahora mismo, día de hoy, no es la idea. Pero de lo que se trata es un poco de que, bueno, conozcáis las diferencias entre un tipo de elaboración u otro. También poner un poco de luz, porque a lo mejor alguien dice, uy, ¿por qué es más los precios, ¿no? Porque unos vinos son más caros, un ancestral puede ser más caro que un cava, por ejemplo. Vas a meter en un jardín. Sí, me voy a meter en un jardín importante, pero es un poco para crear esa movidilla. Mucho reside en lo que estaba hablando Iván antes, ¿vale? Todo en el método ancestral es todo a base de elaboración manual, ¿vale? Es importante cuando se llenan las botellas del depósito, se les pone un taponcito y se les pone en la chapa. Todo esto, luego cuando lo degüellas, tienes que volver a poner la chapa. Como decía antes, normalmente esto lo hacemos bodegas que somos muy pequeñas y todo tiene que ser a mano, tirando de personas, ¿no? Y haciendo cadena de montaje. El método tradicional pues está un poco bastante más modernizado o industrializado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es un tema del tamaño de las bodegas, al final. Claro. Porque bueno, tú podrías, si las bodegas pequeñas y quisieran hacer muchas botellas de ancestral, podrían comprar esa misma maquinaria y hacerlo de manera mecánica. Lo que cambia es lo que hemos hablado del momento de tú en una bodega. ¿Puedes encontrar un ancestral en un supermercado? Seguramente. O ahí encuentras un vino biodinámico por 1,90 en Lidl, pues seguro que encuentras un vino ancestral en el supermercado. Es que no lo he visto. Pues seguro que hay. Al final, eso es cuestión de que la gente lo pida, ¿sabes? Pero que no, el cambio es el tema de la no adición o sí adición de azúcar y levadura. Y el otro punto para nosotros básico es el no poder elegir. En una bodega grande no se puede permitir el no poder elegir el momento en que tiene que hacer el tiraje, el que tiene que no hacer tiraje, porque no hay segunda fermentación, el momento que tiene que embotellar el vino, ¿sabes? Y ese embotellado pues puede venir un domingo a las 6 de la mañana o un viernes o un martes a las 3 de la tarde, ¿sabes? Y además te pilla vendimiando, ¿sabes? Porque te pilla con la bodega full porque estás cortando uva y estás vendimiando con toda la bodega a tope. Entonces, claro, es incómodo, ¿vale? De gestionar eso como bodega, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que el método tradicional pues se ha hecho más extendido. También, bueno, los vinos con método tradicional son vinos como más complejos, ¿no? Con esa burbuja más fina, con esa crianza, con esas panaderías y tal.
Entonces, bueno, pues al final no es ni mejor ni peor ni otro, como siempre, cada uno. Nosotros bebemos vinos espumosos de todo tipo, ¿sabes? Lo clasificado normalmente no, porque no nos gustan, para eso nos tomamos una Coca-Cola, pero, pues bueno, bebemos champán, bebemos cava, bebemos espumosos y todos tienen su rollito, ¿no? Entonces, bueno, alguna duda, como decía Ana y demás. Pues bueno, no sé cómo tendríamos que hablar. Hola a todos, hola Javi, hola. Pues nada, de lo que se trataba un poco era de eso, de poner un poco de luz en la oscuridad. Esperamos haber dado alguna, bueno, pues algo de conocimiento o haber podido quitar alguna duda que haya surgido. Y como no estáis muy activos, pues nos vamos a beber los vinos y os vamos a dejar. De lo que se trata es de no tener que elegir nunca un método versus otro, y sobre todo que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos con los vinos, disfrutar de beber bien y que podáis disfrutar Y una cosa importante de la es, vida. si un día os ponen un espumoso, una copa así, no pasa nada, ¿eh? Que siempre parece que tenga que ser así. Y algo importante, vamos a hablar de consumo, ¿no? Antes de irnos. Porque claro, al final, en España sobre todo, se consume muy poco vino espumoso en general, ¿vale? Y encima lo asociamos casi siempre a Nochevieja y a los cumpleaños después de la tarta, ¿vale? No, negativo. Entonces, claro, imaginaos que una cosa que tiene burbujas, que normalmente tiene algún punto amargo según la variedad que tenga, y que suele ser vinos bastante con buena acidez, eso pues el peor maridaje que puedes hacer es bebértelo después de comerte la tarta de chocolate del cumpleaños o después de la comida de Nochevieja con las uvas, ¿vale? Entonces, animaros un poco a explorar el mundo de los espumosos en otros momentos de consumo, ¿vale? Que no sea el plof y abrir y servir y chin, 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 un traguito y se acabó, ¿no? Son vinos muy chulos para comer, son vinos muy chulos para tomar con amigos, para tomar estando así de fiesta, de barbacoa, en una paella, en un convoy, ¿sabes? Son vinos chulos para tomar aquí en las fallas, pues en las fallas hace un poco de frío todavía, pero bueno. Y son vinos chulos para iniciar una comida, para sentarte en una mesa y en vez de tomarte una cerveza, pues tomarte un espumoso, un ancestral. Y son vinos chulos también para maridar con mucho tipo de comida, ¿no? Entonces, bueno, animaros a todos un poco a perder ese miedo, ¿no? Y a comer con cava, o a comer con ancestral, o a tomar un aperitivo, o a tomarte una copa de espumoso en un bar o en una terraza mientras que estás leyendo tu libro, en vez de tomarte una caña o tomarte un café, ¿vale? Si te apetece tomarte un vino, ¿no? Probarlo porque está chulo, ¿vale? Al final en España ese consumo no se practica mucho, ¿vale? Y antes nos tomamos una caña, nos tomamos un vino, nos tomamos un café, un refresco, pero hay momentos de consumo, hay otros momentos de consumo, ¿no? Que no sea el cumpleaños y la Nochevieja, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Así que nada, disfrutar mucho, elegir bien, beber bien y que os sea leve el fin de semana. Chao, chao. Salud. Nos vemos el viernes que viene. Café un chinchín, ¿no? Por aquello de... Chin, chin, no, chin, chin, no.